Sí, listo. Estamos grabando el desarrollo de la práctica dirigida número 5 del curso de Matemática para Economista, para Economía y Finanzas 2, que antes se llamaba, hasta hace 2 años, se llamaba Matemática para Economistas nada más, pero desde que incluyeron la carrera de finanzas cambió el nombre. Entonces, los temas de hoy no son muy complejos. Los ejercicios van a seguir prácticamente la misma lógica, en los cuales vamos a trabajar totalmente con full derivación, pero no la derivación exactamente. Claro, no te preocupes, paso el link ahora. No exactamente, acá pasa el link y se pueden conectar todos al Jamboard. Listo. Y no es la derivación no es la misma derivación con la que habíamos trabajado en Mateco 1, porque en este caso la derivación trabaja con 2 3 4 5 cuantas sean variables. Es una función que trabaja con más variables como lo venimos haciendo durante todo el ciclo. Entonces, vamos a utilizar, como se ve por acá, en primer lugar la regla de la cadena, porque estamos derivando en varias variables. Necesitamos derivar respecto a una variable en específico que usualmente, como ven por acá, es una variable t, que se refiere al tiempo. El profesor seguía, el curso en realidad seguía del libro de T-Sider, que es el libro de matemáticas para el análisis económico. Entonces, ¿por qué tenemos T? Lo bueno del profesor es que ustedes han visto bastantes ejemplos. El profesor domina bastante bien estos temas de microeconomía, de macroeconomía, tiene bastante conocimiento, entonces me he dado cuenta que aterriza bastante bien lo que estamos viendo dentro de los ejemplos. Por ejemplo, algo que vi fue que les explica esta situación con una función de utilidad, que es lo que van a estar viendo ya próximamente en el curso de intro a la micro, que deberían estar llevándolo el siguiente ciclo, si es que no me equivoco. Y para llegar a ese curso también es muy importante dominar lo que tenemos por acá, que son conceptos previos, y lo que ya están viendo, que sería lo que es optimización. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Acá lo tenemos de manera resumida. Vamos a hacer derivaciones de funciones definidas implícitamente y finalmente las aproximaciones lineales, que en este caso solamente tal cual vamos a hacer una aproximación lineal, un Taylor de primer orden. Así que vamos con el desarrollo. Tenemos por acá la práctica dirigida número 5. Voy a hacer una copia de lo que está por acá. Selecciono y realizo la captura de pantalla y acá lo guardo. Ahora me dan un momento, voy a comprobar acá que está todo bien dentro del Jamboard según lo que tengo por acá. Listo, veo que por ahí están unos cuantos conectados en el Jamboard, me parece bien. Entonces, como les dije, vamos a probar el día de hoy si es que hay ventajas, si es que no, ya la siguiente semana estamos regresando a la típica pizarra de siempre. Entonces, una vez habiendo copiado el ejercicio, lo voy a pegar por este lado, que sería por acá, y vamos a ver, ¿no? Si es que me deja añadir, es la primera, como les comentaba, era la primera vez que estoy probando. Mm, a ver, ya eso no. Mm, a ver. Si es que no funciona, lo voy a tener que... Ah, ya, acá estaba. Creo que sería esto. Parece que no me está dejando. Vamos a quitar esta página. Voy a compartir un nuevo link ahora porque, como les comentaba, estaba aprendiendo recién un poco a usar esto de acá. Cancelo, tengo el vínculo, el vínculo y se los pego por acá. No se preocupen que el día de hoy la PD es cortita. Y listo, ahí tienen el nuevo link. Ahora sí ya vamos de manera correcta con el desarrollo. Luego de ese pequeño error, vamos a insertar por acá la primera imagen del primer ejercicio. Está complicado esto, a ver.
Ah, ya, acá está, lo encontré. Listo, ahora sí. Ya, listo. Este sería el primer ejercicio. Entonces nos pide hallar las derivadas parciales, que son las que se ven ahí en pantalla. Espero que ustedes también estén conectados al Jamboard. Lo voy a comprobar por acá. A ver si es que me deja entrar al link. Y bueno, me parece que no, no están. Sí, sí están conectados. Ya, eso es bueno. Entonces ahí tienen el acceso. Y vamos, ¿no? Con el desarrollo. Hallar las derivadas parciales, en este caso nos proponen las siguientes funciones que vemos en pantalla. ¿Y por qué son unas funciones? Vamos a definirlas ahora como tal, como una función, porque según lo que vemos a pantalla acá a primera impresión, no vemos como tal una función. Pero ese set en este caso va a referir siempre a, bueno, siempre no, depende del contexto, pero lo vamos a asumir como es una función que depende de x y y, en este caso particular, de la siguiente manera. Z es igual a f, que depende de x y de y por lo tanto puede enviarlo de nuevo por acá. Sí, no te preocupes, ahora mismo lo mando. Ahí tienes el acceso. Entonces es una función que depende de x y de y que por lo tanto sería la siguiente que vemos acá en pantalla. Para este primer ejercicio, que sería el ejercicio A. ¿Sí? Vamos a ver, ya, este bolígrafo está bastante bien. Ya, nos quedamos con este bolígrafo. Entonces, para hacer el desarrollo de este ejercicio, lo que tendríamos que hacer sería derivar. Sin embargo, antes sería bueno establecer algunos parámetros, identificar algunos parámetros que tenemos acá dentro, como por ejemplo que tenemos un x que depende en este caso de t y de s, de la siguiente manera, que sería igual a t al cuadrado más s, y luego también tenemos un y que depende de t y de s, que sería igual a t por s al cuadrado. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ello, creo que ya podríamos hacer las derivaciones correspondientes y vamos a guiarnos un poco de lo que tenemos por acá en los apuntes, en estos resúmenes de acá, y a ver a cuál se refiere, que sería específicamente este caso. Si nos damos cuenta, es totalmente similar al caso que vemos por acá, del de regla de la cadena. Vemos que nos pide una derivada de z respecto a t, tal cual lo que estoy marcando por acá es lo que nos pide el ejercicio, derivada de z respecto a t, y además respecto a t respecto a s. Entonces, como estamos trabajando con dos variables, en este caso sería con la generalización de la regla de la cadena. Así que lo que vamos a realizar en este caso es derivar z respecto a t, según lo que vemos por acá en A, y derivar c con z con respecto a s, según lo que vemos por acá abajo también, según lo que vemos en A y en B. Así que vamos a hacerlo por acá directamente. Voy a utilizar un color azul, por ejemplo, y hago un poquito de zoom para trabajar más cerca. Vamos a plantear qué es lo que vamos a hallar. Hallamos y pongo por acá. 1 sería derivada de z con respecto a t, que sería igual a la derivada de la función grande, la función principal, respecto a x, para luego derivar x respecto a t. Ojo que estamos siguiendo la regla de la cadena, y siempre que sigamos la regla de la cadena, porque existe una cadena acá, es por lo que veríamos en este caso por acá. Tenemos una relación acá que se establece entre x, y esta es la cadena que nos va enlazando. Y por ejemplo, si además de x hubiera una variable más contenida dentro de t, así continuaría, y acá sería derivada de t respecto a m, por ejemplo. Entonces continuamos con el desarrollo. Esta es la primera derivada que tenemos que realizar, pero recordemos que z depende de dos funciones, en este caso de dos funciones o de dos variables, digamos funciones o variables. Además de depender de x, también depende de y. Así que vamos a colocar por acá la siguiente derivada, que sería la derivada de f respecto a y, multiplicada por derivada de y respecto a t. Entonces ahí tendríamos la primera expresión que tenemos que encontrar. ¿Y cuál sería la segunda? Lo voy a poner por acá. Sería la derivada de z, en este caso, ¿respecto a qué? Respecto a t también. No, respecto a s. Entonces, para hallarlo, realizamos lo mismo que está arriba, solamente que vamos a cambiar algunas cuantas variables. Entonces vamos a poner acá derivada de f respecto a x multiplicado por derivada de x respecto a s, más la derivada de f respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a S. Entonces ya tenemos el panorama general a desarrollar, digámoslo de esa manera, y lo que tendríamos que hacer sería hallar esos términos. Podríamos hacerlo individualmente o podríamos hacerlo de frente.
Creo que se están conectando nuevos. Les paso por acá el link en caso quieran unirse. Voy a ver si es que se puede fijar el mensaje. No, no me sale opción de fijar el mensaje. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hallar uno por uno. Trabajamos con el color verde y vamos a ir hallando cada uno de esos términos. Por ejemplo, la derivada de f respecto a x. En este caso vamos a identificar con qué trabajamos. Si queremos la derivada de f respecto a x, vamos a trabajar con esta primera función que está por ahí. Así que derivamos y como vamos a trabajar nuestro y al cubo como si fuera una constante, vamos a trabajar todo esto de acá como si fuera una constante y solamente vamos a derivar respecto a esta x. Entonces, haciendo ello, lo que nos quedaría sería solamente un y al cubo. Es como si tuviéramos un x por a, por ejemplo. F de x es igual a x por a y la derivada de esto de acá es igual a en este caso. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. ¿Qué más tenemos por acá? Hemos encontrado este término. Luego otro término importante sería este, ¿no? Derivada de f respecto a y. Derivada de f respecto a y. En este caso sería igual, a ver, a 3 por x por y al cuadrado. Yo lo voy a hacer un poco más directo. Luego también tendríamos la derivada de x respecto a t. Lo vamos a hacer por acá. Derivada de x respecto a t, que en este caso tomaría el valor de lo que vamos a derivar respecto a lo que estoy marcando por acá. Ya trabajamos con la siguiente función, que sería x respecto a t, sería 2t en este caso. ¿Sí? Borro esto de acá. Luego la siguiente sería la derivada de x respecto a s, y en este caso sería 1, solamente 1. Luego vamos con la derivada, vamos por acá, la derivada de y respecto a t. En este caso ya tendríamos que trabajar con esta siguiente función, que sería en este caso la respuesta s al cuadrado. Y para finalizar, derivada de y respecto a s. ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? Nos quedaríamos con un 2t por s. Nada más que eso. Así que vamos a hacer los reemplazos correspondientes. A ver, a ver. Quiero ver si esta share this frame, cambiar el nombre, quitar, ¿no? Acá más opciones. Ya. Lo único malo de esto es que el tamaño de las páginas ya se encuentra definido. Así que continuamos con este desarrollo, ¿no? Vamos con un color rojo, por ejemplo, para terminar de desarrollar. Reemplazamos, pongo por acá. Y tendríamos lo siguiente. Uno sería derivada de z respecto a t, que usualmente a veces también se define así de esta manera. ZT. A ver, se me hizo un zoom esperado. Y esto de acá sería igual. A ver, derivada de f respecto a x, ya lo deberíamos de tener por acá. ¿Dónde se encuentra? Sería y al cubo. Multiplicado por derivada de x respecto a t, que en este caso, donde está, sería 2t, sumado con la derivada de f respecto a y, que en este caso sería 3x por y al cuadrado, multiplicado por qué? Por la derivada de y respecto a t, que también lo tendríamos por ahí, que sería s al cuadrado. Y en el último caso, tendríamos 2, que sería la derivada de z con respecto a s. Y en este caso, ¿cuál sería? Vamos a reemplazar los términos según lo que tenemos identificado de color celeste por allí. En este caso, derivada de f respecto a x se repite. Esto de acá ya lo teníamos. La notación que podríamos poner es la que pongo ahí en pantalla también, con su prima ahí arriba, con esa rayita que indica que es una derivada. Entonces, derivada de f respecto a x sería y al cubo, multiplicado por 1 en este caso, sumado con 3x y al cuadrado, y multiplicado finalmente con derivada de y respecto a s, 2ts. ¿Sí? Y así hemos encontrado las respuestas. Todo lo que está en rojo sería la respuesta del ejercicio. Y lo podríamos haber hecho directamente, ¿no? Sin hacer la parte que está por acá de color verde. Tal vez no hubiera sido necesario resolver todo lo que está por acá, sino lo hubiéramos ido de frente a reemplazar. Solamente lo he hecho un poquito para especificar. Y ese sería el resultado. ¿Hay alguna duda al respecto, chicos, chicas? Si no continuamos, wow, teníamos espacio por acá. Continuamos con la siguiente hoja. Ya, no hay ninguna duda, entonces ya.
Creo que hay una manito por ahí, me parece. Listo, gracias Miguel por comentarme que todo bien. Entonces vamos con la siguiente página. Entonces, como les comentaba, ustedes tienen la página, la otra página la que acabamos de desarrollar, en caso de que quieran regresar. Voy a copiar por acá el ejercicio. Ejercicio B, que sería Z es igual a X menos Y entre X más Y. Y esto de acá, que incluye dentro, tenemos una función X, que depende en este caso de T y de S, que sería igual a E a la T más S. Y luego tenemos una función Y que depende de T y de S, que sería igual a E a la TS. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a encontrar la derivada de f respecto a qué, respecto a t, que era lo que nos pedían. A ver, yo tengo el ejercicio por aquí impreso. Listo, derivada de f no. Sería la derivada de z respecto a t, que es lo primero que nos piden. Y ya en este caso vamos a desarrollarlo de manera directa, sin estar haciendo por separado cada uno de los, encontrando cada uno de los términos de manera separada. Esto de acá sería derivada de f respecto a x por derivada de x respecto a t. Recuerden que esta es la regla de la cadena. Sumado con la derivada de f respecto a y, multiplicado por la derivada de y respecto a t en este caso. Todo respecto a t. Tenemos por acá la derivada respecto a t, que es lo que nos piden. Entonces todo lo que vamos a trabajar por acá tiene que ser también respecto a t finalmente. Entonces continuamos con el desarrollo, que tendríamos z' de t, según la notación abreviada. Entonces derivada de f respecto a x, ¿cuál sería nuestro f? Lo voy a poner por acá a un lado de color verde. Nuestro f de x, y es igual a x menos y entre x más y. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer por acá, que esto de acá también es igual al z. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso, en esta derivación, sería aplicar la derivación de una división, ¿no? Lo que tendríamos es que nuestro y toma el valor de una constante, es como si fuera un a, por ejemplo, o como si fuera un b. Entonces solamente tendríamos que derivar como derivamos siempre una fracción. En este caso sería la derivada de la parte superior, que sería la derivada de esta primera parte de acá respecto a x, que sería igual a 1, multiplicado por la parte inferior sin hacer ningún cambio, menos la derivada de la parte inferior, que sería 1, multiplicado por la parte superior del numerador, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y más y elevado al cuadrado. Todo esto de acá tiene que ir multiplicado en este caso por la derivada de x respecto a t. Así que vamos a agruparlo acá entre un corchete bastante grande, multiplicado por la derivada de x respecto a t, y como ya tenemos x en este caso arriba, ¿cuál sería su derivada respecto a t? Como es una exponencial, primero se coloca toda la función y luego derivamos la parte de acá arriba. Entonces, si derivamos lo que está arriba respecto a t, sería 1, nada más que 1, y así se quedaría. Entonces, esto de acá lo sumamos con, a ver, ¿con qué se suma? Con la derivada de f respecto a y. ¿Y cuál es la forma de la derivada de f respecto a y? Creo que eso lo vamos a hacer. A ver, sí, tenemos espacio al costado. Entonces la derivada de f respecto a y, vamos a ponerlo por acá también bastante grandazo, sería aplicar el mismo procedimiento de la primera parte, solamente que en este caso, como les comento, sería respecto a y. Entonces tendríamos por acá un menos 1 multiplicado por un x menos y. No, menos x multiplicado por x más y, menos, en este caso sería 1 multiplicado por x menos y, ahora sí, dividido entre x más y, todo elevado al cuadrado, por la derivada de y respecto a t. En este caso, si queremos derivar y respecto a t, tendríamos y por acá, y si lo derivamos respecto a t, sería e a la t por s multiplicado solamente por s en este caso, derivada de y respecto a t. Entonces ya tendríamos la solución, me parece, que podemos hacer, simplificarlo, agruparlo, que tendríamos por acá, x más y menos x más y. Entonces lo que tenemos por acá en este lado sería 2y multiplicado por e a la t más s. ¿Qué más tendríamos por acá? ¿Sumado con qué?
sumado con, acá tendríamos menos x, menos x más y, entonces finalmente nos va a quedar un menos 2y, entonces pongo por acá por un menos 2y, multiplicado por e a la ts, multiplicado por s, y todo dividido entre x más y al cuadrado, ¿sí? Y este de acá sería nuestra respuesta, nuestro resultado de la primera derivación. Luego, para el caso de la siguiente, tendríamos por acá la parte 2, que sería derivar z respecto a s. Entonces tendríamos que derivar nuestra función respecto a x, multiplicado por la derivada de x respecto a s, más la derivada de la función respecto a y, multiplicado por la derivada de la función respecto a s. Entonces ya esto de acá se lo dejo para ustedes, para que lo puedan desarrollar. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Comentarios? Les paso el link por si hay alguien que se acaba de conectar recién. Si quieren pueden ir desarrollando el ejercicio ahí en lo que tienen el Jamboard. Yo voy a continuar igual con el siguiente, con la siguiente página. ¿Y alguna duda? ¿O todo claro en el momento? Ya, parece que no hay dudas. Entonces vamos con la siguiente página, la página número 3, y vamos a ver el ejercicio que tendríamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La P5, ya. Perdón, ejercicio número 2. A ver un momentito, acabo de recibir un mensaje de un JP. Voy a ver qué es lo que pasa. Ah, ya, listo. Entonces no es nada grave. Solo me habían hecho una pequeña consultita, pero ya estaría. Entonces voy a copiar el ejercicio número 2 para poder desarrollarlo. Guardamos la imagen, la pegamos por este lado. A ver, librería, la pegamos. Con esto de acá se editaba, ya me acuerdo. A ver, listo, entonces por acá tenemos el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Vamos con nuestro lapicero azul en este caso, que no me gustan esos colores, pero no hay otros colores más. A ver, esta opción es un gatito, esta es una forma, este es texto, no, yo quiero un plumón, tenemos por acá este bolígrafo, a ver este de acá, ya que es casi lo mismo en este caso. Entonces nos quedamos como estamos, que parece que está bien. Y listo. Nos dicen, sean las siguientes funciones. En este caso nos dan dos funciones, una función x y un x sub 1 y una función x sub 2. Nos dice que estas son funciones de demanda de dos bienes, donde tenemos que xy y py representan las cantidades demandadas y los precios respectivamente del bien y. Suponemos además que los precios son dados como funciones del tiempo y la tasa del cambio. Entonces vamos a entender un poco lo que tendríamos por acá. Vamos a plasmarlo para que quede mucho más claro. Tenemos en este caso dos bienes. Tenemos el bien uno y el bien 2. Vamos a poner por acá el bien uno, por ejemplo, y vamos a poner por acá el bien 2. Entonces el bien uno es denotado por la siguiente expresión, por un x1, y el bien 2 es denotado por la siguiente expresión, por un x2. Lo que vamos a hacer a partir de acá sería ir desagregando, ir explorando qué es todo lo que contiene cada uno de estos términos. Entonces, nuestro x1, que es la función del demanda, depende de qué? Depende de los precios, depende del precio 1, que tenemos por acá, un precio 1, y depende también de un precio 2. ¿Y qué pasa con el bien 2? También depende de un precio 1 y por acá también depende de un precio 2. ¿Y por qué un bien depende del precio del bien 1 y del bien 2? Por ejemplo, si el bien 2 fuera panes,
No, si el bien uno, por ejemplo, fuera panes y si el bien 2 fuera, por ejemplo, leche. ¿Por qué dependen ambos de los precios? ¿Por qué? Porque de alguna manera, en este caso, en el ejemplo que les doy, de alguna manera tratan de ser bienes complementarios, entonces el precio de uno podría ser que afecte al otro viendo ese tipo de relación y viendo la función que tengamos. Tal vez puede ser que sean dos bienes de competencia, por ejemplo, pizzas y pollos a la brasa. Entonces, si es que sube el precio del pollo a la brasa, suponemos que la gente va a comer más pizza. Si una suposición, tal vez algo más aterrizado sería pollo y pescado. Si tenemos un bien uno que es pollo y un bien 2 que es pescado, el precio o la cantidad que sea consumida del pollo va a depender del precio de ambos. Si sube el precio del pescado, la gente va a consumir más pollo. Y entonces esa es la relación, esa es la explicación de por qué tendríamos una dependencia de los dos precios, porque un bien depende del precio del otro también. Y dentro del precio de cada uno, vamos a tener que estos dependen respectivamente del tiempo y de una tasa de cambio. Y lo mismo ocurre para acá, depende del tiempo y depende de una tasa del cambio, depende del tiempo y de una tasa del cambio, y por acá del tiempo y de una tasa del cambio. Entonces, esto es lo que tenemos para estos ejercicios. Para este ejercicio, mejor dicho, es el primer planteamiento, es por donde deberíamos de partir. Sí, entonces lo voy a delimitar por acá con una línea y vamos ahora sí con el desarrollo. Entonces vamos a plantear cada uno de ellos. Tenemos por acá el bien uno. Vamos a identificarlo correctamente. El bien uno es de la siguiente manera. Sería un x1 que depende de p1 y que depende de p2. Y que esto de acá, según lo que tenemos arriba planteado, es 8p1 a la menos 2 por p2 a la 1 medio. Luego tenemos por acá, vamos a poner el bien 2 que depende, en este caso también de P1 y de P2, y que sería igual a 4P1 a la 1 medio multiplicado por P2 a la menos 1 medio. Luego tenemos el precio 1, el precio 1, precio 1 que en este caso dependería de, sería lo siguiente, ¿no? P1 que depende de 1, t, que según lo que tenemos por ahí sería 2UT a la 1 medio. Luego tenemos el precio 2 también, precio 2. Sería un P2 que depende de UT, que en este caso sería igual a 3T a la 3 medios por U a la menos 1 medio. Entonces ya lo tenemos todo por acá plasmado, escrito directamente para el desarrollo y vamos a ir viendo qué es lo que realizaríamos en este caso. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Hallar las derivadas, en este caso derivada de x1 respecto a t, derivada de x2 respecto a t, derivada de x1 respecto a u, derivada de x2 respecto a u. Entonces hay formas de desarrollar esto. Una de las formas es, por ejemplo, desarrollarlo matricialmente. Matricialmente podríamos desarrollarlo y vamos a hacerlo un poco rápido, pero eso es una forma que ya vamos a ir viendo más adelante. En este caso vamos a desarrollar de varias maneras. Vamos a hacerlo primero de una manera en la cual vamos trabajando paso a paso para saber cómo llegamos finalmente a una forma más rápida. Entonces, lo primero sería derivada de x1 respecto a t. Entonces, acá tendríamos derivada de x1 respecto a qué? Respecto a p1 multiplicado por la derivada de p1 respecto a t, más la derivada de x1 respecto a qué, a p2, por la derivada de p sub 2 respecto a t. Entonces, este es lo primero que tenemos que hallar, es lo primero que nos piden. Vamos a poner por acá un poquito más marcado este puntito para diferenciar. Y vamos con el desarrollo, ¿no? Tendríamos por acá derivada de x1 respecto a p1. ¿Cuál es el resultado que nos da? Tendríamos que derivar esta primera expresión respecto al p1. Entonces tendríamos por acá un menos 16 multiplicado por un p1 a la menos 3. Ups, a ver, ¿qué pasó? Ya. A la menos 3 multiplicado por qué. A ver, vamos a ver. Me perdí dónde estaba. Ya. A la p2 a la 1 medio. Todo esto acá lo pongo entre paréntesis para diferenciar. Esto multiplicado ¿por qué? Por la derivada de P1 respecto a T. Entonces tendríamos por acá 2 entre 2, 1, U por T a la menos 1 medio. Por T a la menos 1 medio. Esto de acá va sumado con la derivada de X1 respecto a P2, que tendríamos en este caso, vamos a ver, 4 multiplicado por P1 a la
a la menos 2 multiplicado por P2 a la medio, que sería P2 a la menos un medio, multiplicado por ¿qué? Por la derivada de P2 respecto a T. Entonces por acá tendríamos 9 medios por T a la 3 medios, que sería por acá un medio, multiplicado por U a la menos un medio. Y este sería el resultado final, pero no totalmente final. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tendríamos que demostrar como resultado final, que es justamente lo que nos pide, es la derivada de x respecto a t. Entonces todo lo tenemos que dejar en términos de ¿qué? En términos de t y de u, que es la unidad mínima de desagregación. Así que vamos a ir reemplazando lo que tendríamos por acá. Esto sería igual a menos 16 multiplicado por nuestro P1. ¿Y cuál era el valor de P1 según lo que tendríamos por acá arriba? Sería 2 UT elevado al 1 medio, todo lo que va por acá. Entonces vamos a ponerlo por acá, a ver qué podría hacer para arreglar esto. Ya, es igual a menos 16, multiplicado por P1, que sería 2 UT elevado al 1 medio. Y todo esto de acá a la vez, así, todo esto a la vez se encuentra elevado a la menos 3. Entonces esto de acá va multiplicado por P2, que sería 3t a la 3 medios, multiplicado por u a la menos 1 medio. Y todo esto de acá en este caso elevado a ¿qué? A la 1 medio. Multiplicado por, que vamos a continuar con el desarrollo, multiplicado por u. En este caso ya nos encontramos dentro del término que nos interesa, que sería u por t a la menos 1 medio. Sumado con, a ver, sería acá 4 multiplicado por P1, que en este caso sería 2 UT a la 1 medio elevado a la menos 2, multiplicado por P2, que P2 sería 3T a la 3 medios por U a la menos 1 medio. Todo esto de acá elevado a la, para ver, T a la menos 1 medio, todo esto acá elevado a la menos 1 medio. Si es que no me estoy perdiendo por ahí, me parece que no. A ver, déjame que lo vea bien. Pues sería P2 elevado a 1 medio, ya 3T menos 1 medio, y todo esto acá elevado a la menos 1 medio, ¿sí? Menos 1 medio, multiplicado por lo que voy a poner por acá abajo, que serían 9 medios, por T a la 1 medio, por U a la menos 1 medio. Entonces ese es el resultado final que nos queda. Esta sería la expresión final en la cual, como les comentaba, tendríamos una expresión que depende netamente de lo que sería U y de lo que sería T. Como vemos por acá, U y T, T, por acá tenemos U, por acá tenemos UT, UT por acá, TU, y por acá TIU. Entonces este es el primer resultado. Luego lo mismo podríamos hacer para los siguientes casos, que acá tendríamos que hacer la derivada de x2 respecto a t, por ejemplo. Entonces sería derivada de x2 respecto a p1 multiplicado por la derivada de p1 respecto a t. Esto de acá sumado con la derivada de x2 respecto a p2 multiplicado por la derivada de p2 respecto a t. Entonces sería el siguiente desarrollo que tendríamos que realizar. Y vamos a hacer la primera parte. Luego ya la parte de reemplazar, creo que ustedes podrían hacerlo. Entonces vamos a hacer esta derivada, ¿no? X2 respecto a P1. Tendríamos por acá como resultado 4P por 1 medio sería 2P a la 1 medio multiplicado por P2 a la menos 1 medio. A ver, 1 medio sería menos 1 medio por acá. Multiplicado por ¿qué? Por derivada de P1 respecto a T, que sería en este caso, sería U por T. A ver, U por T. P1 respecto a T, pero no me quiero perder. Listo. A ver, derivada de P1 respecto a T. Entonces sería acá U por T a la menos 1 medio, si no me equivoco. Pero a ver, déjame comprobar con algo que tendría por acá. P1 respecto a T. P1 respecto a T, menos 16. Me parece que estoy... Ah, ya, sí estaría bien. U por T a la menos 1 medio. Sumado con la derivada de X2 respecto a P2, que en este caso tendríamos... tendríamos 4P
P1, por acá me falta el 1. 4P1 a la 1 medio multiplicado por, acá sería 4 entre 2, que esto de acá se termina volviendo menos 2. Menos 2 es lo que teníamos por acá, P1 medio, por acá, P2 a la menos 3 medios. Esto de acá multiplicado por derivada de P2 respecto a T. Y lo que tendríamos en este caso sería 9 cuartos, o en este caso 9 medios, por T a la 1 medio, por U a la menos 1 medio. Sí, entonces esta sería la derivada total. Lo que tendríamos que continuar por acá sería reemplazar, en este caso P1 y P2. Y una vez que reemplacemos P1 y P2, tendríamos la respuesta final en función de ¿qué? En función de U y de T. Sí, entonces esto sería para este ejercicio. No sé si hay alguna duda al respecto, me van comentando antes de continuar con el siguiente. Listo, parece que no hay ninguna duda. Entonces añadimos una nueva página. Ya, la que tendríamos por acá. Y vamos a hacer la copia del ejercicio correspondiente. Lo tendríamos por acá. Y vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Ya hemos desarrollado el 1A, el 1B, hemos hecho el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 incluso es bastante similar. No sé cuál quieren que resuelva. ¿Quieren que resuelva el 3, el 4? O ya vamos con la parte de aproximación lineal. Creo que podríamos hacer uno de estos antes de ir. Mm, ¿Cuál quieren que resuelva? Entre la 3 y la 4, A, B, C. Algunos que tengan alguna preferencia por estos ejercicios, me comentan para desarrollarlo. No se animan a comentar, entonces voy a elegir yo. Las derivadas parciales de z con respecto a x, donde z es lo siguiente. Mm, ya, voy a desarrollar el ejercicio número 4. Vamos a hacer un par de ejercicios de acá de la número 4. Por ejemplo, ya vamos a ver cuál de estos acá vamos a ir agarrando para desarrollar. Veamos y lo vamos a pegar por acá. Imágenes, añadimos, con el puntito agarramos y con esto acá lo agrandamos. Bien, ya lo tenemos mejor dominado. Ejercicio número 2. No, este no es. Este ejercicio no era, entonces este acá lo borramos. Acá en revisar captura y ir acá en guardar imagen. Ya, entonces ahora sí vamos a colocar la imagen correcta. Esto acá no es. Imagen correcta. Añadimos y ahora sí lo agrandamos. Pues parece que se ha agrandado demasiado esto. Tanto que ya no me deja achicarlo. Ya, creo que ahí estaría bien. Ejercicio número 4. Me propone los siguientes ejercicios. A ver, vamos a... pues, creo que parece que hay algunas complicaciones por acá. Ya, ahora sí, sin ningún problema. Vamos con el ejercicio número 4. Y nos pide hallar la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y en cada uno de los siguientes casos. Entonces, tendríamos que identificar frente a qué caso nos estamos encontrando porque no es muy similar a los casos parciales, a los casos anteriores que teníamos. En este caso, tenemos una función que sería una función x, y como z. Entonces, se ve más grande porque está más cerca.
Y vemos que esta función depende de tres variables en este caso. Depende de x, depende de y depende de z. Ya no como anteriormente veíamos que depende de x y de y o algún tipo de relación como esa, ¿no? Entonces, esta función sería igual a 3x más y menos z, y todo esto de acá va a ser igual a 0. Lo que tendríamos en este caso particular, para hacer las derivaciones, tendríamos que aplicar el teorema, el teorema 16.31 del libro de Tzitzhaer, que lo voy a poner por acá, 16.31, o la propiedad o la fórmula, digamos, 16.31. ¿Y qué nos dice? Que tenemos una función de x, y, z, que es igual a c, y que para encontrar las derivadas de lo que tendríamos por acá, tendríamos que hacer lo siguiente, o tendríamos que tener lo siguiente. Si queremos la derivada de z respecto a x, el resultado final sería menos la derivada total de la función total respecto a x entre la derivada de la función respecto a qué? Respecto a z. Y luego si quisiéramos tener la derivada, en este caso, de z respecto a y, lo que tendríamos en este caso sería menos la función, la derivada de la función respecto a y, entre la derivada de la función respecto a z, y además considerando que nuestra derivada de z tiene que ser diferente de cero. Entonces, esto acá es lo que nos propone esta propiedad, la 16.31. Vamos a hacerle un marco para que quede bien fijo y lo ponemos por acá. A ver, ¿será o no será? Ya, sí se hace bien el marco. Tenemos buenas noticias por ese lado. Y tenemos eso, ¿no? La propiedad, digamos que la fórmula tal vez 16.31. Entonces vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio en particular que tendríamos por acá. Para el caso A, por ejemplo. Tenemos en A 3x más y menos z, que es igual a 0. Lo cual podríamos reajustarlo como lo que estaría por arriba, ¿no? Que sería f de x, y, z es igual a 3x más y menos z, que es igual a 0. Así que vamos a hacer cada una de las derivaciones en este caso, pero lo vamos a hacer un poco de manera desagregada. ¿Qué es lo que nos pide en la primera parte? La primera parte nos pide encontrar la derivada de z respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer sería en este caso derivar respecto a x todo lo que tengamos en esta función. ¿Y de qué manera? Como lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer la derivada de f respecto a qué? Respecto a x por la derivada de x respecto a x. A esto de acá le vamos a sumar la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a x, sumado con la derivada de f respecto a qué, respecto a x, y, z, por la derivada de z respecto a x. Y esto de acá sería igual a qué? A cero, a nuestra constante. Porque la derivada de un término constante termina siendo igual a cero. Lo que tenemos por acá es que vamos a ver que algunos términos se van. Derivada de x respecto a x va a ser igual a 1. Y vamos a ver que lo que estoy marcando ahora va a ser igual a 0. Y vamos a ver ahora por qué, cuando ya aterricemos este ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la derivada de f respecto a x según lo que tenemos por acá arriba? Dentro de lo que tenemos por acá sería solamente el valor de 3 en este caso. Sería 3 multiplicado por la derivada de x respecto a x, que termina siendo 1 como tal. O sea, 3 multiplicado por 1, más la derivada de f respecto a y, que en este caso sería 1, multiplicado por la derivada de y respecto a x. Entonces, ¿tenemos algún y por allí que dependa de x? No. Y es independiente de x, no depende de ningún x. Pero algo que me faltó por acá mencionar es que nuestro z es una función en este caso de x, y. Una función en este caso para diferenciar lo estoy poniendo como una f chiquita y por acá la función total es un f grande. Entonces tenemos que z es una función que depende también de x y de y por lo tanto lo que vamos a tener a continuación va a ser lo siguiente. Derivada de f respecto a z en este caso sería menos 1 multiplicado por la derivada de z respecto a x. Entonces, si sabemos que z es una función que depende de x, pero no sabemos exactamente cuál es la especificación, ¿no? Porque no tenemos por acá qué va. Nos preguntamos, ¿no? No sabemos qué va. Entonces, ¿cómo identificamos esta derivada? La pondríamos como un z' sub x. Y esto acá sería igual a 0. Entonces, vamos a operar. Tendríamos por acá 3 más 0 menos z' x igual a 0.
Entonces tenemos que z'x es igual a 3, y ese z'x es lo mismo que decir derivada de z respecto a x, que era justo lo que nos pedía encontrar el ejercicio, y podríamos decir ejercicio resuelto en este caso. Lo tendremos resuelto. Entonces vamos con el siguiente, vamos con la parte, con el siguiente vamos a ponerle por acá 2. Que lo siguiente que nos pide ayer sería la derivada de z respecto a y. Y vamos a ver en este caso cómo lo resolvemos. Si en la primera parte habíamos derivado todo respecto a x finalmente, como se ve acá en el último término de cada una de las reglas de la cadena, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso respecto a y. Entonces tendríamos por acá la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a y, más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a y, más la derivada de f respecto a z por la derivada de z respecto a y esto de acá sería igual a un 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos por acá? Vamos a ver que por acá tenemos un término que se vuelve 1, tenemos por acá otro que se vuelve 0, y ya lo hemos visto ahora por qué se vuelve 0, y podríamos ir de frente a obtener cuál es la expresión, que van a ver qué es la expresión que tenemos en la fórmula que está por arriba, que sería por acá derivada de f respecto a y, porque todo lo del primer término se termina yendo, más la derivada de f respecto a z multiplicado por la derivada de z respecto a y igual a 0. Entonces tenemos que la derivada de z respecto a y va a terminar siendo igual a menos la derivada de f respecto a y dividido entre la derivada de f respecto a z, que termina siendo igual a menos f' por y, diga de y, sobre f' de z. Y es efectivamente lo mismo que tendríamos por acá. Es lo mismo que acabamos de encontrar por acá. Entonces esto de acá era igual a nuestro z' y ya podríamos ir desarrollando, ¿no? Tendríamos que z' sería igual entonces en este caso a menos la derivada de f respecto a y. Vamos a ver cuál es nuestro f respecto a y, sería menos 1, dividido entre la derivada de f respecto a z, que sería entre menos 1, y nos da como resultado final 1, y esta sería la respuesta que obtenemos en este caso, ¿sí? Entonces esto es lo que hemos hecho para el ejercicio A, para la letra A, y podríamos hacer lo mismo para la letra B, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo para la letra C, que es un poquito más interesante, que en realidad es lo mismo, solamente que como tiene exponencial, lo hace un poquito tal vez más interesante para la vista, pero es lo que tenemos de momento. ¿Alguna duda o consulta al respecto? No hay ninguna duda, entonces continuamos con el desarrollo de este ejercicio. Vamos con la siguiente parte. Vamos a hacer el ejercicio B. No, el ejercicio C les había dicho, ¿verdad? Entonces, para el ejercicio C tendríamos e a la x por y por z. Esto de acá es igual a x, y, z. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser reacomodar lo que tendríamos por aquí en pantalla. ¿Y de qué manera lo vamos a ir reacomodando? Vamos a poner que nuestro e a la x, y, z menos x, y, z es igual a 0. Entonces ya tenemos por acá la expresión de la función grande, digamos, que teníamos inicialmente, ¿no? Que era f de x, y, z, que recuerden que también tendríamos lo siguiente, ¿no? X, y, f que depende de x, y, que sería un f chiquito, igual a e a la x, y, z menos x, y, z es igual a 0, que eso termina volviéndose cuando lo igualamos a 0 y nos quedamos con esa parte, se termina volviendo como que en una ecuación. Y es algo que ustedes ya han visto también en anteriores cursos, solo que en este caso estamos trabajando con varias variables e identificando bien cada una de ellas. Entonces tendríamos que hallar lo correspondiente. Ya podríamos hacerlo directamente. Habíamos encontrado, por ejemplo, que la derivada de z respecto a x sería igual a menos f' de x dividido entre f' de z. Y por acá, por otro lado, también habíamos encontrado que la derivada de z respecto a y era menos f' de y respecto a la derivada de f respecto a z. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar cada uno de estos términos. Por ejemplo, ¿cuál sería el f' x? O sea, la derivada de f respecto a x. Tendríamos por acá como respuesta
e a la x, y, z, multiplicado por y, z, menos y, z. Luego para el f' de y tendríamos e a la x, y, z, multiplicado por xz, menos xz. Luego para el f' de z tendríamos e a la x, y, z, multiplicado por xy, menos xy. Entonces ya vamos a ir a reemplazar. Reemplazamos, lo pongo por acá. Reemplazamos y tendríamos para 1. A ver, vamos a ver, z' de x sería igual a menos, todo esto menos, e a la x, y, z, multiplicado por y, z, menos y, z. Todo esto acá dividido entre, ¿qué? A ver, sea cosa un poco chueco. Dividido entre f de z, ¿no? Que sería e, x, y, z, multiplicado por xy, menos xy. Y para el siguiente, para el 2, sería z' de y, que sería igual a menos e a la x, y, z, por xy menos xz, dividido entre e a la x, y, z, multiplicado por xy menos xy. Y en este caso ya tendríamos las respuestas para cada uno de los casos. Esta es la primera y esta es la siguiente, ¿no? Y por acá tendríamos también lo anterior. Acá teníamos ambas respuestas, ahora tenemos estas en este caso, y ya podríamos ir con el siguiente ejercicio si es que no hay ninguna duda al respecto. ¿Me comentan dudas, chicos, chicas? ¿Alguna duda, comentario? ¿O puedo continuar? Continúe, profesor. Gracias, Pedro. Gracias. Entonces continuamos. Vamos con el ejercicio, a ver, ejercicio número 4. Hemos desarrollado la parte A y la parte C. Luego ya vamos a ir con la parte de aproximación, que en realidad ya estamos en la mitad, ¿no? Porque estamos en el ejercicio número 5 y son 11 ejercicios, así que ya estamos llegando prácticamente a la mitad de estos ejercicios. Y vamos a ir con el desarrollo de alguno de ellos, la aproximación lineal en torno a 0, 0. Entonces vamos a copiar lo que tenemos por acá. Captura de pantalla, lo guardamos y lo vamos a pegar a nuestro Jamboard. Pongo por acá las imágenes. Y esto de acá lo voy a agrandar. A ver un momentito. Listo, acá tendríamos nuestro Jamboard. Estaba colocando la imagen, que ya la había colocado por acá. Y lo que teníamos que hacer sería agrandarlo. Ya está, listo, agrandada. Se puede añadir un poquito más y la colocamos por acá. Vamos con nuestro lapicero y listo. Nos dice, hay la aproximación lineal en un entorno de 0, 0 de las funciones siguientes. Entonces acá ya estamos trabajando con lo que es aproximación lineal y de hecho no vamos a trabajar con nada más que eso. Solamente vamos a trabajar con aproximación lineal. No llegamos a hacer un trabajo con aproximación cuadrática, ni cúbica, ni las siguientes. O sea, no trabajamos con el polinomio de Taylor como tal, sino solamente nos quedamos con la aproximación lineal en este caso, o Taylor de primer orden, de primer grado, como lo suelen llamar. Entonces vamos a copiar que en este caso el teorema que vamos a utilizar es el 16.34 o la fórmula 16.34 que tenemos en el libro guía y lo vamos a poner por acá. Tendríamos que la aproximación lineal, a ver, la aproximación lineal a una función x, y en un entorno, en una vecindad a, b, es en este caso lo que vamos a ver por acá. Fx, y se aproxima. ¿Y por qué hacemos aproximación lineal? Porque usualmente queremos aproximar algunas funciones que pueden ser un poco complejas, como por ejemplo esta de acá, una función exponencial, una función logarítmica, una función raíz, que en realidad esto es una raíz cuadrada, pero podría ser una raíz mucho más compleja. Podríamos tener acá un 20, por ejemplo. Entonces,
Trabajar con nuestra aproximación lineal nos permite, a través de derivadas, que las derivadas no son muy complejas en realidad, aproximarnos a esa función dentro de un punto en específico. En este caso, la aproximación va a ser a través de una recta, por algo es una aproximación lineal. Sí, entonces nos aproximamos a esta función como de la siguiente manera o con la siguiente especificación. Tendríamos la función evaluada en esos puntos, en el punto A, B, que serían los puntos del entorno donde nos queremos aproximar, más la primera derivada de esta función en A, B, multiplicado por x menos a o por la diferencia, más la segunda derivada de A, B, multiplicado por y menos b. Entonces, esta acá es la fórmula que nos plantea el libro de Chichaeder, ese libro guía del curso. Vamos a hacer de nuevo por acá el marco. Listo, tenemos el marco por acá. Y una especificación que valdría la pena realizar, que es necesario de hecho realizar, es a qué se refiere f' de 1. Se refiere a lo que voy a poner por acá a continuación. Me olvidé cambiar el estilo. Y listo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A la derivada de f respecto a x. Y en este caso también para f2 sería la derivada de f respecto a y. Y así podríamos tener en realidad una generalización que va a hacer que esta aproximación pueda ser una aproximación en la cual vamos a trabajar con mucho más términos, como lo que podemos ver por acá en estos apuntes que tenemos. A ver. Listo. Acá tendríamos la aproximación lineal y diferencial. Acá tenemos la aproximación que estamos trabajando ahora, en la cual tenemos solamente dos variables. Pero en el caso de que quisiéramos trabajar con más de dos variables, tendríamos una aproximación como la siguiente, en la cual tenemos que evaluar nuestro f en todos los primeros puntos que tenemos, más la primera derivada respecto a qué, respecto a nuestra primera variable, más la siguiente, también otra vez la primera derivada respecto a nuestra segunda variable, y así sucesivamente hasta llegar hasta la primera derivada de nuestra última variable. Teniendo en cuenta que acá tenemos siempre la diferencia, por acá tenemos evaluado dentro de nuestros puntos. ¿Sí? Entonces acá sería, esto tal vez está, a ver, sería acá, en realidad acá no sería P, ¿no? Sería evaluar dentro de estos puntos en específico. Claro, esto yo lo copié directamente del profesor. En realidad lo correcto, según lo que veo por acá, sería que acá debería de ser la diferencia entre ¿qué? La diferencia entre x sub 1 en este caso, menos, acá tendríamos como que un x sub 1, 0. Esa sería la forma correcta de especificarlo. Y acá también sería, ¿no? Acá sería un x sub 2 menos, a ver, vamos a moverlo esto un poco más para acá, menos un x sub 2 a la 0. Y acá tendríamos lo último, ¿no? Que sería un x sub n menos x sub n 0, ¿no? Que estos que están elevados a la sub 0, a la 0, que, elevados a la 0, que diga, se refiere a qué? A estos puntos de acá de la obesidad inicial. Entonces, esa sería la forma correcta de especificarlo, ya habiendo hecho la corrección. Entonces, podríamos ir ya a nuestro Jamboard a desarrollar este caso, que es un caso para solamente dos variables. Entonces, vamos por acá con el ejercicio A. Lo que tendríamos por acá sería, vamos a ver, nuestra función que nos plantea de la siguiente manera, fx, y es igual a raíz de 1 más x más y. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería encontrar cada uno de los términos. Sabemos que nos piden que nos aproximemos en un entorno de 0,0, o sea, en un entorno a, b es igual a 0,0, pero esto lo podríamos empezar así, ¿no? X más y más y elevado a lo medio, coma, a, b, en un entorno 0,0. Entonces, lo que tendríamos por ahí. Así que vamos a hacer los reemplazos correspondientes. Vamos a evaluar f en 0,0. Y esto de acá sería igual a la raíz de 1, porque todo termina sumando 0, y esto nos da como resultado 1. Luego hallamos f1', que como les había dicho era la derivada de f respecto a x. Y en este caso, ¿cuál sería el resultado? Sería un medio por 1 más x más y a la menos un medio multiplicado por la derivada de x, que es igual a 1. Entonces, esto de acá lo vamos a expresar de manera más formal, o de manera más acomodada, mejor dicho. 2 por, sería por acá, 1 más x más y. Esto de acá elevado al cuadrado. Luego tendríamos por acá la siguiente derivada,
f'2, que es la derivada de f respecto a y. Y como resultado tendríamos acá lo mismo, no hay ningún cambio, así que voy a copiar directamente. 1/2 por 1 más x más y elevado al cuadrado. Y si acá tendríamos que evaluar estos puntos, ¿no? Evaluado en 0, 0. Entonces, por ejemplo, lo que tendríamos por acá, vamos a hacerlo por acá un poquito bien marcado, tendríamos nuestro f1' evaluado en 0,0, que es el punto que nos proponían. Entonces, como resultado vamos a tener acá un medio. Y si por acá también queremos hacer lo mismo, f'2 evaluado en 0,0, también tendríamos un medio. Entonces, como resultado final, tendríamos lo que voy a colocar por acá. Entonces, nuestra función, que en este caso es 1 más x más y, se aproximará a la que voy a colocar ahora en pantalla, que sería ver reemplazando los términos, f en a, b, que sería f en 0,0, sería 1, más, que sería la derivada, evaluado en qué, en 0,0, que sería un medio multiplicado por x menos cuánto, menos 0, más un medio multiplicado por y menos 0. Entonces lo que he hecho es evaluar lo que tengo por acá dentro de todo lo que acabo de encontrar, que es justamente lo que tenemos por acá, todo lo que acabo de hallar ahora. Entonces hemos encontrado el resultado final y esto de acá se resuelve para cuándo, para un x e y próximos a 0. Próximos a 0. ¿Por qué? Porque se aproximan al 0, ¿no? Era lo que nos comentaba. ¿Y cómo sabemos que se aproxima al 0? Porque el 0 es todo lo que hemos evaluado por acá. 0, 0, acá también tenemos 0, 0. Y entonces esta sería ya la respuesta final para este ejercicio. Entonces lo voy a marcar por acá. Respuesta final, esto también. ¿Y hay alguna duda al respecto sobre este ejercicio, lo que acabamos de ver ahora? ¿No? Continuamos entonces, vamos con... Y bueno, esa parte ya ustedes pueden desarrollar esto de acá, el ejercicio 5B. Entonces vamos a ver qué otro ejercicio desarrollamos. 5B lo pueden hacer ustedes, que es bastante similar para ir avanzando, ¿no? Entonces hemos hecho 1, 2, hemos hecho la 3, ¿no? 5B ya, nos pide lo siguiente, con respecto a la función. Entonces vamos a hacer el ejercicio 6 porque en este caso ya no trabaja en un entorno de 0, 0, sino cambia el entorno y trabaja en un entorno de 1,0. Y además nos pide aproximar de acuerdo a un punto, ya un punto, un valor en específico, una función en específico quiere que aproximemos. Luego tenemos por acá el ejercicio 7, que es similar, ejercicio 8. Vamos a hacer el ejercicio 8. Ejercicio 8 lo vamos a hacer. Ejercicio 7, ustedes lo van a hacer. Voy a marcar el círculo, ustedes lo hacen. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Luego vamos a hacer el ejercicio 9, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 8 y el 11 son bastante parecidos. Sí, el ejercicio voy a ponerlo por acá, similar al 8. Así que ustedes pueden hacer el ejercicio número 11, lo marco por acá. Ejercicio número 10 y el ejercicio número 10 lo vamos a hacer. Y ya, con eso vamos a ir terminando. Así que voy a copiar el ejercicio número 6, que era lo que había dicho hoy. Igual, como les comentaba, si ustedes quieren que resuelva un ejercicio en particular de todos los que están por acá, me comentan y lo resuelvo, ¿no? Que esa es la idea, que me comenten lo que quieren que vaya resolviendo. Entonces vamos a pegar esta nueva imagen. Vamos a ver que no haya fallos con el aumento del tamaño. Quita por acá. Un poquito más grande. Listo. Ningún fallo. Perfecto. Entonces me pide, ¿hay la aproximación lineal? No, este acá no es. Borrar. Vamos a copiar bien el ejercicio que era el ejercicio 6. Entonces, esto acá lo guardamos, era guardar imagen, no era copiar. Y ahora sí lo vamos a pegar por acá. Ya, el ejercicio 6 nos dicen, con respecto a la siguiente función, en este caso la función que tenemos ahí en pantalla,
que es un x multiplicado por e a la y más 1, hay el polinomio de Taylor de primer orden. Entonces, vamos a hallar el polinomio de Taylor y recordemos que el polinomio de Taylor venía expresado por la siguiente forma que vamos a colocar a continuación. F de x y se aproxima a nuestro f a, b sumado con la primera derivada. ¿Respecto a qué? Respecto a nuestra primera variable. Lo voy a poner así mejor. Multiplicado por a, b por x menos a más f' y evaluado en a, b por y menos a para un x, y que se encuentra en un entorno de a, b. ¿Sí? Entonces esta acá es la forma que vamos a trabajar, es lo que vamos a ir acoplando y vamos con ello, ¿no? Para la parte A, que es lo que nos pone por acá. Polinomio de Taylor de primer orden en el punto 1,0. Entonces el punto sería en este caso a, b igual a 1,0. Vamos a evaluar cada uno, ¿no? Tendríamos por acá nuestro f evaluado en 1,0. Entonces sería 1 por e elevado a la 0 más 1. Entonces como resultado por acá tenemos un 2. Luego tenemos que hallar la derivada respecto a x, x, y. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería e a la y más 1. No, más 1 no, solamente e a la y. Luego hallamos la derivada de f respecto a y. Que en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Sería x por e a la y. Entonces, cada uno de estos lo vamos a evaluar en estos puntitos, en este punto que tendríamos, que sería prima x evaluado en 1,0, que acá tendríamos como respuesta 1. Y luego f' y evaluado en... Ok, esto acá se ha colado. Ya, entonces sería f evaluado en 1,0 y acá nos da como respuesta 1 por 1, 1 también. Entonces hemos encontrado las respuestas, ya como parte final quedaría reemplazar. Entonces vamos a poner por acá. Entonces, nuestra función x e a la y más 1 se aproxima a la función que vamos a poner por acá a continuación, que sería 2 más nuestro 1, que es esta primera derivada, esta parte de acá, más 1 multiplicado por un x menos qué, menos a. ¿Cuál es el valor de a? X menos 1, sumado con un 1 multiplicado por y menos b, que el valor de b era 0. Entonces tendríamos x a la y más 1 se aproxima a, en este caso sería 2 más x menos 1 más y, sería 1 más x más y. Y este de acá sería nuestro resultado de la parte A. Luego los pide la parte B, que creo que lo podríamos desarrollar por acá. A ver. Ah, sí se puede hacer esto. Ya, no sabía, no estaba muy seguro si es que podría hacer esto. Pero sí se puede, sí puedo jugar con la posición de lo que tenemos por acá. Entonces esto lo subo un poco. Y vamos a ir con la parte B, incluso acá mismo. Ya. Nos dice, calcule el error de aproximación de primer orden de aproximar la función que se ve ahí 0,0.9, 0.1, evaluada en 0.9 y 0.1, alrededor del punto 1,0. Entonces lo que nosotros queremos hallar es la función que se ve por acá. 0.9, 0.1. Y esta función alrededor de qué punto la aproximamos, alrededor del punto 1,0. ¿Por qué? Porque de hecho se aproxima, ¿no? Este 0.9 se aproxima al 1 y este 0.1 se aproxima al 0. Entonces esto de acá se aproximará, si evaluamos los puntos, acá tendríamos un f evaluado en 1,0 más, en este caso, nuestro f' de x en 1,0 multiplicado por nuestro x, que en este caso ya nuestro x ya no toma un valor de x como tal, sino ahora va a tomar el valor de 0.9, y esto se le resta el 1, que era el 1 de arriba, más nuestro f' de y, evaluado en 1,0, multiplicado por el 0.1 menos 0 en este caso. ¿Sí? Porque ya estamos reemplazando lo que acá sería, por ejemplo, vamos a marcarlo por acá, lo que acá sería nuestro x y lo que acá sería nuestro y. Y esto de acá sería nuestro x y esto de acá sería nuestro y.
Y vamos a identificar también lo que teníamos por acá, que esto sería nuestro A y nuestro B, sería nuestro A y nuestro B. Por acá tendríamos nuestro A y por acá tendríamos nuestro B. Entonces, identificando bien cada uno de los términos, continuamos desarrollando. Tendríamos en este caso, ¿cuál sería el resultado? F evaluado en 1,0 ya lo teníamos, ¿no? Que era un valor de 2, sumado con 1, que esta primera derivada ya la habíamos encontrado, por la diferencia de 0,9 menos 1, que es menos 0,1, sumado con 1, que también lo habíamos hallado, por la diferencia de 0,1 menos 0, que es 0,1. Entonces, esto como resultado nos va a dar un 2 menos 0,1 más un 0,1. A ver. 2 menos, a ver, acá está, acá es f'x1, acá sería menos 0,1, sí, menos 0,1 y acá sería más un 0,1. Sí, me parece que está bien. Si ven por ahí que hay algún error, me van comentando. Esto acá sería igual a 2 en este caso, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta que tendríamos evaluando en este punto. Entonces, hemos encontrado que nuestra función 0,9, 0,1 se aproxima a este valor. Pero ese valor exacto, no exactamente, porque puede ser que haya alguna diferencia por decimales. ¿Y cuál es el valor correcto? El valor correcto lo obtendríamos evaluando tal cual estos puntos dentro de la función. El valor correcto sería, yo ya lo he calculado en Excel en este caso, porque no encontraba mi calculadora científica. Entonces sería 0,9 por E a la 0,1 más 1. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos da esto? 1,8947. Entonces, hay un error de aproximación. Sí, efectivamente hay un error de aproximación. ¿Por qué? Porque la aproximación nos da un valor de 2. Pero ¿cuál es el valor real? Es 1,89. Entonces, ¿cuál es ese error de aproximación? Sería la diferencia. El error de aproximación es 2 menos 1,8947. Que bueno, acá será el resultado que salga, que me imagino que es 0,11, algo por ahí, ¿no? Entonces ese de ahí sería el error de aproximación de esta respuesta. ¿Sí? Parte número 6A y 6B resuelta ya. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, si no hay duda, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio número 7, que creo que les había dicho que iba a hacer. No, el ejercicio número 7 es similar, ¿no? O sea, pero acá nos pide hacerlo paso por paso. Acá nos pide encontrar nuestro f' de x, evaluado en 0,1, y luego nuestra f' de y, evaluado en 0,1. Entonces es similar a la aproximación, o sea, ya tenemos acá dos términos, luego sería evaluar y hacer lo mismo, o sea, es casi lo mismo. Entonces vamos con el ejercicio número 8, que es más interesante, ya para ir terminando, ¿no? Guardar imagen, y lo voy a ir tachando porque es un ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. Acá lo borro, ejercicio 7 lo borro. Hemos hecho el ejercicio 6. ¿Sí? Vamos a resolver el ejercicio 6, el ejercicio 5 también. Ejercicio 4, ejercicio 1. O sea, sí estamos avanzando casi toda la PD. Entonces vamos a copiar imagen y ponemos esta imagen por acá. Vamos a efectivamente agrandarla. Listo. Entonces acá bastante atención porque acá, como les comentaba, ya vamos a ir trabajando un poco con lo que son las matrices. Entonces este ejercicio sí va a tomar un poquito de espacio, pero vamos a ver, ¿no? Entonces me dicen, sean que diga V, que sería U y V en realidad, ¿no? Sean U y V las funciones diferenciales de X, y acá sería X e Y, definidas implícitamente por ese sistema que vemos ahí, ese sistemita que vemos acá en pantalla. Verifique si el punto P, X, Y, U, V
0, 1, 4 tercios y 1, satisface ambas ecuaciones. Entonces vamos a verificarlo para el primer término que sería x u al cubo más v más y al cuadrado. ¿Qué es lo que tendríamos? A ver, vamos a verificar. ¿No? Sería 0 multiplicado por 4 tercios al cubo, pero no nos importa porque termina siendo igual a 0. Acá era igual acá. Más en este caso v, que el valor de v sería 1, es igual a y, 1 al cuadrado. Entonces, 1 es igual a 1 y pues sí satisface. En este caso le ponemos su check. Y luego para el siguiente, vamos a ponerlo por acá. Para 3uv menos x es igual a 4. Tendríamos por acá 3 por 4 tercios multiplicado por v por 1 menos x menos 0 es igual a 4. Se va al 3, se va al 3 y nos queda que 4 es igual a 4. Y efectivamente ambos puntos se satisfacen de lo que vamos viendo por acá. Parte de la lista. Vamos a ir con la parte B. ¿Qué nos dice en la parte B? Nos dice, calcule u', o sea, la derivada de u respecto a x, la derivada de v respecto a x, la derivada de u respecto a y, la derivada de v respecto a y. Entonces, lo que tendríamos en este caso, si queremos verlo de manera total, sería, por ejemplo, a ver, sean u y v las funciones diferenciales, ya, respecto, u depende de x, y v también depende de x, y. Entonces podríamos tener algo tal que así. Tendríamos un f, que sería un x, y, coma, un u de x, y, coma, un v de x, y. Y esta sería nuestra gran función, la función de la tasa que teníamos por acá, un x su cubo más v menos y al cuadrado igual a 0 para el primer caso. Y luego para el siguiente, por acá le ponemos f1 y f2. Tenemos x, y, u, x, y, v, x, y. Esto acá sería igual a 3u, v menos x es igual a 4. Entonces así es como vamos a ver, acá me faltó paréntesis, esta función bien grande, ¿no? Que es una función que depende de x, que es una función que depende de y, que es una función que depende de u y de v. Pero a la vez u y v dependen de x y y también. Entonces esta es la gran función que tenemos, con varias variables mezcladas, pero la forma de desarrollar es más simple de lo que creen. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a derivar las ecuaciones del sistema respecto a x. Respecto a x, teniendo en cuenta lo que les comento, ¿no? Teniendo en cuenta que u es igual a u x, y v es igual a v x, y. Entonces, lo que voy a hacer por acá, creo que este resaltador, derivar respecto a x, eso es lo que nos interesa. Está un poco feo este resaltador. Ya, dentro de lo que se puede. Respecto a X, eso de ahí sería la parte fundamental, la parte que principalmente la que más nos interesa. Y entonces ya podríamos comenzar con el desarrollo, ¿no? Vamos a hacer estas derivaciones. Vamos a ver por acá qué es lo que obtenemos de manera detallada. Vamos a diferenciarlo también con un color negro. Vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos esas dos ecuaciones que están ahí en la parte superior y vamos a derivar. A ver, sería primero derivar este término, pero como sabemos, u es una función que depende de x, o sea, hay que tener bastante cuidado con el momento de hacer la derivación, porque acá estaríamos haciendo una multiplicación, estaríamos derivando una multiplicación de funciones. Entonces la primera sería derivar respecto a x y nos quedaría solamente el u al cubo, y lo siguiente sería derivar nuestro u respecto a x como tal. Entonces tendríamos por acá x, este 3 va a pasar por acá, u al cuadrado multiplicado por u de x, más nuestro v de x porque el v también depende de x y esto de acá sería igual a 0. Y vamos a hacerlo para el siguiente. Acá creo que queda más claro que u y v son dos funciones que dependen de x. Entonces tendríamos 3 por u de x por v más 3 por u por v de x menos 1
es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer a continuación sería ordenar. Ordenamos y tendríamos por acá que agrupar estos términos. El v de x, el u de x, el v de x y el u de x. Entonces lo añadimos, lo ordenamos de esta manera. 3x por u al cuadrado por u de x más v de x es igual a menos u al cubo. Por acá tendríamos 3v por u de x más 3u por v de x es igual a 1. Entonces se obtiene, lo que voy a poner acá a continuación, se obtiene la siguiente matriz que voy a colocar por acá. Teníamos por acá 3x por u al cuadrado, por acá tendríamos un 1, por acá tendríamos un 3v y por acá tendríamos un 3u. Esto se multiplica por un u de x y por acá un v de x. Y esto de acá sería igual a menos u al cubo y un 1. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estoy trabajando con matrices de esta manera? Porque si se dan cuenta, ya hemos encontrado la respuesta. Casi ya la hemos encontrado, que era justamente lo que nos pedía el ejercicio y lo hemos hecho de una manera bastante sencilla. ¿Qué era lo que nos pedía? Nos pedía encontrar u de x, v de x, u de y v de y. Pero en este caso, lo primero que hemos hecho es derivar respecto a x. Y por lo tanto, lo que tenemos por acá es u de x y v de x. ¿En qué punto? En 0,1. ¿Y qué pasa cuando x es 0 y cuando y es igual a 1? Cuando x es 0 y cuando y es igual a 1, u es igual a 4 tercios y v es igual a 1. Entonces lo único que quedaría por hacer sería ya reemplazar y acomodar también un poco, ¿no? Lo que tendríamos por acá. Entonces vamos a reemplazar 3x, que sería 3 por 1, por u al cuadrado, que sería 4 tercios al cuadrado, pero x es 0, ¿no? 3 por 0, entonces sería por acá 0, por acá sería 1, el v sería 3 por 4 tercios, o sea, nos quedamos con un 3, y acá 3u, ¿cuál es el valor de u? ¿Es 1? No. A ver, 3 por v, 3 por 1, que sería 3, y acá 3 por 4 tercios, y acá nos quedaríamos con el 4. Listo. Multiplicado por el u de x evaluado en ¿qué? En 0,1, que ya lo podríamos poner así, ¿no? Y por acá por el v de x evaluado en 0,1, y esto de acá sería igual a nuestro menos u al cubo. Entonces el valor de menos u, ¿cuál es el valor de menos u en este caso? A ver, vamos a ver. 4 tercios, ¿no? 4 tercios menos 4 tercios elevado al cubo, que sería menos 64 sobre 27, y acá el 1. Entonces esto es lo que nos queda como respuesta. Ya lo podríamos operar. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Y nos vamos a quedar con lo siguiente. Nos quedamos con nuestro u de x evaluado en 0,1. Por acá tendríamos nuestro v de x evaluado en 0,1. Y esto de acá nos da como resultado, luego de operar, tendríamos por acá un 0, un 3, un 1 y un 4, elevado a la menos 1 porque estamos despejando, por menos 64 entre 27, y acá tendríamos un 1. Entonces la respuesta final es 283 entre 81 menos 64 entre 27. Por lo tanto, u de x sería, perdón, u de x evaluado en 0,1 sería igual a 283 sobre 81, y u de y, perdón, u de y no, y v de x evaluado en 0,1 sería igual a menos 64 entre 27. Sí, entonces hemos encontrado la respuesta, las primeras respuestas al menos que nos pedía el ejercicio, y vamos con las siguientes. Pero ya más o menos deberían de estar intuyendo cuál es la forma de encontrar lo siguiente. Y sería derivar respecto a y. Derivando el sistema respecto a y. Porque antes lo hicimos respecto a x, ¿no? Y ahora lo tendríamos que hacer derivando respecto a y en este caso. Entonces, si derivamos el sistema respecto a y, lo que tendríamos sería, lo que vamos a ver por acá a continuación, 3x por u al cuadrado por u de y. ¿Por qué? Porque recuerden que el u es una función que depende de y, más nuestro v de y esto de acá sería igual a 2y. Luego en la siguiente tendríamos 3 por u de y por v, más 3 por v de y. ¿Por qué? Porque u y v ambos a la vez dependen, en este caso, de nuestro x y de y. Y esto de acá sería igual a 0. Así que vamos a hacer acá la ordenación, vamos a ordenar.
U de Y, U de Y, V de Y, V de Y. Creo que ya está suficientemente ordenado. Vamos a poner por acá que se obtiene. Tendríamos por acá 3x al cuadrado. Por acá tendríamos un 1. Por acá tendríamos 3v. Y por acá tenemos 3u. U de Y y V de Y es igual a 2y y 0. Entonces, evaluamos en los puntos. Esto de acá. Evaluamos en qué. En nuestro P igual a 0,1,4 tercios, 1. Entonces lo hacemos en una página nueva y como resultado tendríamos acá 0, 3, 1, 4. Tenemos por acá U' de Y evaluado en 0,1 y U' de X evaluado en 0,1. Y esto nos da como resultado, acá tendríamos un 2 y un 0. Así que si queremos despejar, U' de Y evaluado en 0,1 y U' de X evaluado en 0,1, tendríamos que trabajar con la inversa de esta matriz 0, 3, 1, 4 elevado a la menos 1 y por acá tendríamos un 2, 0. Entonces ya el resultado final de U de Y, cuando sería 1, acá sería V' de Y, también sería V' de Y, y a ver, quiero ver que lo he puesto bien anterior. Sí, acá sí está bien puesto. Entonces acá U' de Y, acá sería V' de Y, 0,1, 0,1. El resultado que nos da esto de acá es menos 8 tercios y acá sería 2. Por lo tanto, U de Y, 0,1 es igual a menos 8 tercios y U', perdón, acá sería V' de Y evaluado en 0,1 es igual a 2. Entonces hemos encontrado la respuesta que estábamos buscando para acá, para este caso y para el otro caso también. Para ambos casos ya encontramos las respuestas y hemos terminado con la parte A del ejercicio 8. Entonces hemos encontrado, no, la parte B que diga que hemos calculado cada uno de estos términos que nos pedían por acá. Entonces lo último que nos pide es calcular aproximadamente el valor de lo que se ve por ahí. Entonces vamos a poner por acá el ejercicio. ¿Ok? Y vamos por acá. Entonces, C y nos pide, colocamos, calcule aproximadamente el valor de nuestro U evaluado en 0,1, 1,1 y V evaluado en 0,1, 1,1 para ambos, ¿no? Entonces, si nos piden lo siguiente, creo que ya podríamos hacerlo directamente con Taylor, según lo que tenemos de conocimiento hasta el momento. Tenemos para el primer caso U de 0,1, 1,1. Y si queremos ver cuál es la vecindad sobre la que se encuentra esta función, podríamos ponerlo por acá, que sería A, B es igual a nuestro 0,1. ¿Y por qué? Porque es el valor sobre el cual se encuentra rondando estos valores, ¿no? El 0,1 es bien próximo al 0 y el 1,1 es bien próximo al 1. Y si se dan cuenta, respecto a 0 y respecto a 1 es en lo que hemos evaluado en la parte A y en la parte B. Entonces el ejercicio prácticamente ya está resuelto. Tendríamos por acá U evaluado en 0,1, 1,1. Y esto acá nos da como resultado U, que sería 0 más 0,1, 1 más 0,1. Entonces por acá tendríamos un U de 0,1 más la derivada de U de X, según lo que ya habíamos visto de Taylor, evaluado en 0,1 multiplicado por la diferencia, ¿no? Que en este caso sería 0,1 menos 0 más, en este caso, U respecto a Y, evaluado en 0,1 multiplicado por la diferencia que sería 1,1 menos 1 en este caso. Entonces, ¿cuánto es U en 0,1? Vamos a retroceder, vamos a encontrar eso. Y lo tendríamos por acá. ¿Qué pasa cuando X y Y toman el valor de 0 y 1 respectivamente?
Acá lo tenemos, esperen que cargue la pantalla ya. Cuando X y Y toman el valor de 0, 1 respectivamente, ¿cuál es el valor de U? Es 4 tercios. ¿Y cuál es el valor de V? Es 1. Entonces, teniendo en cuenta ello, reemplazamos directamente en este ejercicio que estamos desarrollando. Acá sería 4 tercios más la derivada de U respecto a X evaluado en 0,1. Pero eso ya lo hemos encontrado, ¿verdad? Y eso sería 283 entre 81 multiplicado por 0,1 menos 0, 0,1. Eso está sumado a la derivada de U respecto a Y evaluado en 0,1, en 0 y 1, perdón, que sería menos 8 tercios, que ya lo hemos encontrado también en el ejercicio anterior. Entonces, por eso es la idea también, ¿no? De utilizar un Jamboard que ustedes pueden retroceder ahora con total tranquilidad y comprobar lo que ahora les estoy comentando. ¿Qué más tendríamos por acá? Ya, esta sería la respuesta. Ustedes ya lo pueden desarrollar y van a encontrar la respuesta total de este ejercicio. Y vamos con lo siguiente, ¿no? Con lo siguiente sería V evaluado en 0,1, 1,1. Entonces acá tendríamos lo mismo. V evaluado en 0 más 0,1, 1 más 0,1. Entonces evaluamos V en 0,1 más V' de X evaluado en 0,1 por 0,1 menos 0. Ojo, hagan diferencias con los puntos y los ceros. Cuando ponemos una coma es porque estamos trabajando con una coordenada y cuando es punto es porque estamos trabajando con un decimal. ¿Está bien? Entonces acá sería más V' respecto a Y evaluado en 0,1 por 1,1 menos 1. Es casi lo mismo que está ahí arriba. Entonces tendríamos acá 1, por lo que ya habíamos visto anteriormente, menos 64 sobre 27, que también ya lo habíamos encontrado, multiplicado por 0,1, menos, en este caso, no, sería más 2 multiplicado por 0,1. Y otra vez desarrollando esto, encontraríamos la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna consulta? Le he hecho un poquito rápido, pero considerando que también ustedes mismos pueden retroceder en las páginas y pueden ver ahí todo lo que vamos a realizar. Entonces, ejercicio 8 resuelto. Parece que no hay ninguna duda. Continuamos. Ejercicio 8 resuelto y vamos a terminar con el ejercicio número 10, como les había dicho, ¿no? Ejercicio número 9 se resuelve de manera bastante similar. Trabajenlo otra vez con matrices, pero ¿cuál es la diferencia del ejercicio 9 respecto al ejercicio 8? Que en el ejercicio 8 tenemos un punto en el cual estamos evaluando. Acá no tenemos un punto sobre el cual evaluamos. Y solamente nos piden respecto a X, o sea, es como solamente encontrar esta primera parte. Solamente vamos a hallar esta parte porque nos pide respecto a X1, ¿no? Entonces solo hallamos esta primera parte y sin evaluar nada. Entonces el ejercicio 9 es bastante similar al 8, trabajando con matrices. El ejercicio número 10, bueno, el ejercicio 11 también, si se dan cuenta, es un sistema bastante similar, en el cual también vamos a tener que hacer estas derivaciones, vamos a trabajar con las matrices y vamos a encontrar la respuesta. Y finalmente la aproximación que vamos a realizar por acá es similar a esta aproximación que nos piden en este caso. Vamos con el ejercicio 10 en el poco tiempo que ya nos queda, que nos quedan 15 minutitos. Y ahora sí, vamos a terminar normal a las 10 porque el día de hoy no voy a estar en econometría 2 porque el día de hoy es práctica calificada y es otro JP el que va a estar cuidando. Así que yo normal tengo total disponibilidad de tiempo para quedarnos hasta las 10 al menos desarrollando. Imagen, pongo esto, vamos a agrandarlo. Y esto de acá lo agrando. A ver, a ver. No, ya salía. Listo. Entonces me dan la siguiente función. Dada la función f, x, y, z, que depende de f de x, es una función que depende de x, y, z, y que es ese monstruito que vemos por allí. Entonces se calcula aproximadamente el valor de f. Ya, me piden que evaluemos en f 0,1, 1,2 y 1,98. Entonces,
Esto de acá se encuentra en una vecindad del siguiente punto que vamos a colocar a continuación. Sería A, B, C, que esto de acá se encuentra en 0,1,2. Esta sería la vecindad respecto a la cual se encuentra. Porque acá tenemos un 0,1 que es cercano al 0, el 1,2 que es cercano al 1 y el 1,98 que es cercano al 2. Entonces vamos con ello. Letra A ponemos por acá. Calculo aproximadamente el valor. Vamos directamente. Entonces tendríamos una función que tiene que ser evaluada. Primero la función tiene que ser evaluada en estos puntos, ¿no? En A, B, C, que sería el valor de 0,1,2. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la aproximación de Taylor, que ya la habíamos visto anteriormente. En este caso, como estamos trabajando con varias variables, con 3 variables, es una aproximación más de este tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar este término, luego esta derivada y así sucesivamente. Continuamos. Entonces, tendríamos que evaluar. Acá tendríamos como resultado e a la 2 por 0 por 1 más e a la menos 0 por 2 menos 2 por x, que sería 2 por 0 al cuadrado, por 2 al cuadrado, más 0 por 1 por 2. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos da? Pues esto de acá se va a terminar yendo. Esto de acá se va porque es igual a 0. Esto de acá también es igual a 0. Y para cada uno de estos casos va a ser igual a 1. Y por lo tanto el resultado que vamos a tener va a ser acá igual a 2. Luego hacemos la derivada de f respecto a x. Y esto lo evaluamos en estos puntos, ¿no? En el 0, en el 1 y el 2. Entonces la derivada de f respecto a x sería, en este caso, a ver, vamos a hacerlo con calma, 2xy multiplicado por 2y más e a la menos xz multiplicado por, en este caso, por menos z, menos 4x por z al cuadrado más y por z. Entonces, si evaluamos los puntos, tendríamos por acá, tendríamos un e a la 2 por 0 por 1 multiplicado por un 2 por 1 más e a la menos 0 por 2 multiplicado por un menos 2 menos 4 por, en este caso x toma el valor de 0 multiplicado por 2 al cuadrado más 1 por 2. Entonces, ¿qué tenemos por acá de resultado? Tendríamos e a la 0 que nos da el valor de 1 multiplicado por 2 tendríamos acá un 2. E a la 0 también nos da un 1, sería menos 2. Y acá esto va a ser igual a 0. Acá sería sumado más 2. Entonces tenemos como resultado acá un 2. Luego para el siguiente caso, f' de y, evaluado en 0,1,2, derivamos respecto a y en este caso, e a la 2xy multiplicado por 2x más, ¿dónde está nuestro y? A ver, vamos a ver. Pues nuestro y que sería xz. Entonces esto acá nos da como valor e a la 2 por 0 por 1 multiplicado por 2 por 0 más 0 por 2, que entonces nos va a dar un valor de 0. Y el último caso, f' de z, evaluado en 0,1,2, derivada respecto a z, ¿cuál será? A ver, sería e a la menos xz multiplicado por menos x. A ver, tenemos por acá menos 4x al cuadrado por z más xy. Entonces, si evaluamos en estos términos, vamos a ver que hay x en todos lados, entonces nos va a dar un valor igual a 0 para cada uno de estos casos. Entonces, acá tenemos un 2, acá tenemos un 0 y acá tenemos un 0. Lo único que quedaría por hacer sería reemplazar y lo vamos a tratar de acomodar para ver si es que hacemos un espacito por acá para que nos alcance, igual a 0. Esto de acá también puede ir directamente por acá. Y esto va por acá. Entonces, tendríamos que nuestra función en 0,1, 1,2, 1,98
se aproxima, ¿cuál es el primer término a reemplazar? Este de acá. Sería, se aproxima a 2 más la primera derivada evaluados en esos puntos, que sería 2 multiplicado por esta diferencia, ¿no? Que sería 0,1 menos 0, más, en este caso, 0 multiplicado por esta diferencia, que sería 1,2 menos 1, más 0 multiplicado por 1,98 menos 2. Entonces, como resultado nos va a dar 2 más 0,2, o sea, 2,2. Y esta es la respuesta final que obtenemos. Hemos calculado, como dice el ejercicio, aproximadamente el valor de esta función. Solamente aproximadamente. Pero si es que lo metemos dentro de una calculadora, cada uno de estos valores, y lo evaluamos acá, vamos a ver que el valor no es el mismo. Creo que era 2, si no me equivoco, cuando lo hice hace un rato. Si es que no me equivoco, creo que sí, creo que era 2, pero ya. Entonces, esa es la primera parte de este ejercicio. Luego nos dice, si es que nos encontramos situados en el punto 0, 1 y 2, ¿en qué dirección hay que moverse para obtener un mayor crecimiento de la función f? Entonces, cuando hablamos de dirección de crecimiento, de momento, según todo lo que conocemos hasta ahora, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la gradiente. De momento, ¿no? Porque, bueno, creo que ustedes ya están en la optimización, entonces ya deberían de saber que hay una optimización, que en realidad la optimización se deriva, ¿no? De lo que es la gradiente. Entonces vamos a poner cada una de las derivadas que habíamos encontrado. 2y a la 2xy menos z por a la menos xz menos 4 por z al cuadrado por x más y por z. Y acá tendríamos 2xc a la 2xy más xz, y en el último tendríamos menos x por a la menos xz menos 4x al cuadrado por z más, en este caso, xy. Entonces esta acá sería nuestra gradiente, que es la derivada de cada uno, ¿no? Entonces esto acá sería algo así. F' respecto a x, F' respecto a y F' respecto a z, por si es que no lo recuerdan totalmente. Entonces evaluamos cada uno de los puntos, que de hecho ya lo hemos evaluado anteriormente, y el resultado sería igual a 2, 0 y 0. Entonces esta es la dirección en la que se tendría que mover lo que tendríamos nuestro punto. Así que lo localizamos, ¿no? Localizamos nuestro punto dentro de nuestro plano. Vamos a ver si es que lo podemos hacer bien ahora. Algo tal que así. Por acá. Ya. Por acá tendríamos nuestro Z, por acá tendríamos nuestro Y y por acá tendríamos nuestro X. Entonces, como teníamos acá anteriormente, tendríamos el punto 0, 1, 2. Entonces, ¿dónde estaba el 0? El 0 se encontraría por acá. El 1 se encontraría por acá. Y el 2 se encontraría por acá. 2. Entonces podemos juntar todo lo que tenemos por acá. Estiramos esto. Esto de acá también lo estiramos. Luego por acá, esto de acá también lo estiramos. Pero en realidad no. Creo que no tendríamos que estirar acá nada. Creo que nos quedaríamos ya de hecho con este punto, ¿no? Este punto que sería el punto 0,1,2. Y a partir de acá ya iríamos definiendo cuál es la dirección hacia la cual nos movemos, que es la que nos indicaría en este caso nuestra gradiente, que nos dice que la dirección sería 0, perdón, que sería 2, 0, 0, que en este caso sería el movimiento hacia donde vamos, y sería un movimiento más o menos dirigido de esta forma. Dirigido de esta forma. ¿Sí? Entonces esto de acá sería la dirección de nuestro ejercicio, ejercicio final ya de esta parte, que nos pide si está situado en este punto 0,1,2, que es el punto en el que ya nos hemos situado. ¿En qué dirección hay que moverse para obtener su mayor crecimiento de la función? Pues en esa dirección en la cual solamente aumentaba el valor de x y todo lo demás se mantenía igual. No había ningún cambio en y, no había ningún cambio en z, solamente aumentamos el valor de x, que sería que aumenta en ese lado, ¿no? Que aumenta en 2 según lo que acabamos de calcular. Entonces, ejercicio resuelto. Y sería todo ya por el día de hoy. Esto de acá lo voy a estar exportando para ustedes. Igual tienen acceso a acá al Jamboard si quieren interactuar, pero antes de que lo hagan lo voy a exportar. A ver.
Por acá. mm, Compartir como PDF. ¿Dónde estaría? Por acá está nuestro Drive. Unidad, trabajo, dictado. Curso de matemática 2. 21.2. Esta es la PD número 5. Guardar aquí. Sin título, no importa. Y listo. Como les comentaba, esto sería todo por la práctica dirigida del día de hoy. Así que alguna duda, consulta, me comentan. Si no, ya le daría por terminar. Como les había dicho, les podría explicar un poco, tal vez si es que les interesa un poco de lo que es LaTeX, un poco de lo que es Stat, aunque creo que no han llevado estadística, pero creo que no han estado muy interesados en este caso. Así que ya daríamos por terminada la clase hoy. Le doy